El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Mi voz, tu voz, tu voz, Mi voz. las voces, Nuestra voz. las tuyas, las mías, las La voz de mi voz. Voces que suman. Estamos con todos ustedes para llevarles esta programación especial de la 90.3. En estos momentos nos acompaña nuestra queridísima docente, nuestra gran amiga profesora Gladys Yagari González. Capuriana, Verana, Sanao en la emisora Unibadaura, en Kiuduanuma. Muy buenas tardes a los radioyentes indígenas y no indígenas que les gusta escuchar a Chamisterio. Bueno, lo que nosotros estamos realizando en el momento es un encuentro de docentes a nivel del suroeste antioqueño, con la participación pues, de las 5 regiones que tiene este suroeste. Este encuentro más que nada está basado en fortalecer, ajustar, organizar, llegar a acuerdos de manera mancomunada para determinar la manera de cómo vamos a escribir y a pronunciar la lengua en vena. ¿Y aquí qué dice? Ajá, si yo no tuviera tildes en español, ¿puedo saber qué estoy diciendo? No. En el año 85, 86, cuando vine, pues empezó el estudio de la lengua y a través de la lingüística lo que se hace primero es analizar los sonidos de una lengua, puesto que no tienen escritura. Sobre todo para poder armar un alfabeto, es decir, las consonantes y vocales. Ibarihuaba. Viernes, Ibarihuaba aba. sábado, Ibarihuaba ume. domingo. Muy bien. Después de 1 o 2 años de estar grabando, seleccionando palabras, etcétera, como se hace el análisis lingüístico, se logró sacar un alfabeto y se propuso un alfabeto para el Emberá Chamí. Los idiomas indígenas prácticamente se conservan a través de ese tejido de la memoria oral. Y la memoria oral radicada a partir de los cuentos, de los mitos, a partir de las danzas, de los cantos, de las poesías, del juego dramático, que yo lo llamo juego del pensamiento y el cuerpo. Y ese tejido es lo que se da a través de las generaciones, generaciones por generaciones. Las lenguas orales, como no están sometidas a la escritura, que de todas maneras la escritura lo que hace es que fija un estado, un momento de la lengua, las lenguas orales cambian mucho más rápido. Entonces el estudio que yo hice, pues prácticamente se podría decir que serviría para el habla de la década del 80, del 90, básicamente. Pero cuando vuelvo a la comunidad hace unos 4 años, que empecé a venir porque empezaron unos talleres en la Gobernación de Antioquia, en gerencia indígena, que estaba interesada en continuar el estudio de estas lenguas, pues encontré que la lengua había cambiado mucho. Yo creo que la lengua que yo recogí la hablan los mayores, tal vez muy mayores, 60 años para arriba,
y encontré pues que sí, efectivamente, así haya empezado la escritura, que ellos ya más o menos han tenido un intento de trabajar en la escuela y maestros dedicados ya al estudio, pues la lengua cambia y es casi que un imperativo de la especie y las nuevas generaciones están hablando muy diferente, en algunas ocasiones pronunciando diferente. Se conoce la primera educación que llegó acá fue la de los capunías. Y dicen nuestros tatarabuelos que cuando llegó la profesora María Josefa Calderón por primera vez en el año de 1917 y el sacerdote Ezequiel Pérez, ellos de una vez nos dijeron, no, es que ustedes esa palabra, eso no es palabra, eso es una expresión diabólica, ustedes no deben hablar eso. Entonces desde ahí empezamos como a rechazar la lengua. Pero entonces con este continuo relación con la gente no indígena, entonces que nos tocaba pues aprender eso. Entonces a veces la comunidad se trataba de hablar el embena y le metíamos también el español. Entonces ahí fue donde empezamos como a decirle, bueno, ¿qué nos está pasando? No hablamos ni el embena bien, ni hablamos bien el español. Entonces lo dijimos así jocosamente, estamos hablando es el embenañol. Pero no se maneja ¿cierto? Desgraciadamente, pues mi padre nació en medio de los colonos y le quitaron la lengua materna, se la quitaron totalmente, y mientras que mi madre no. Pero recuerdo mucho de pequeña la primera canción que yo escuché de parte de mi familia fue La Flor del Río. Chisón turú, chisón turú, chisón papana vida, cauchique, chisón turú, chisón turú, chisón papana vida. Un cántico de espíritus, de un perro grande que viene a la mitad del río y en la mitad del río se presenta una neblina oscura y en medio de ella viene una gran perra y se encuentra una gran flor en la mitad del río. Es un cántico muy espiritual, muy de la literatura en Vera Chamí y la cantaba mi abuela y entonces eso es lo que se tejió en mi familia y mis hermanas y mi madre siempre me recalcaban que había que cantarla y fue a capela, hice una canción a capela y que la recuerdo mucho, es como la primera canción que escuché de niña. Mami, yo me tengo que ir para el colegio ya que es que tengo que ir a resolver unas cosas con el profesor Macario. Sí. Bueno, mijo, que Dios lo bendiga y nos acompañe. Yo también. No me acompañe. Usted también. Quería traer acá, como una muestra de esa lengua materna, una canción que hice precisamente para nuestra amada y valorada Madre Tierra. La canción dice, gracias Madre Tierra, gracias por existir. Madre Tierra, los hombres te hemos maltratado. Madre Tierra, los capunías, los no indígenas, nos han alejado de ti, de tu lado. Aún así, gracias, Madre Tierra, por existir. Madre Tierra, gracias, porque tú nos floreces. Gracias, Madre Tierra, porque tú comidas nos das. Gracias, Madre Tierra, gracias por existir. Y dice, Nave era Buchituru Kidi baju
Kiribaju Nade ero Kapuriaraba Suburi buru Busi badama Nade ero Kapuriaraba Daye berara. Yo vivo en Caramanta Jardín y vivo con mi papá, mi mamá, mi hermanita y mi hermano. Y yo. Yo estudio en la institución educativa Mera Jarmatarrua desde el grado primero hasta séptimo. Pues siempre me ha parecido que el colegio ha sido muy bueno y además siempre me ha gustado la cultura de ellos porque es muy hermosa. Entonces me ha gustado siempre estudiar allá y además por recursos económicos me entraron acá. Chico de Profesor, Mauricio. Chao, chévere, mamá Mauricio, Puchina. Bien, pues. Venga, yo venía que he tenido unas dudas sobre la lengua materna. Desde el momento que empezó el decreto 1142 del 79, por primera vez en Colombia se da el proceso de trabajar en las comunidades indígenas, el proceso de la educación propia, ¿cierto? A partir de etnoeducación. Y de ese momento nosotros empezamos pues ya a trabajarnos y cada día nos exigía. Y ahí llegó el momento donde empezamos a analizar el decreto y decía que la educación debería ser en lengua materna. A nosotros nos ha parecido muy importante la lengua materna porque es nuestro medio por el cual nosotros expresamos lo que sentimos, nuestra alegría, nuestra tristeza, nuestros proyectos de vida. Todo lo hacemos a través de la lengua materna. Entonces, por eso es muy importante de estudiarla, de preservarla, seguir investigando. Vamos a contar del 15 al 20. Ya, Abba, 16. Cuando yo vine y hice el análisis de la lengua, una cosa que fue muy favorable es que no trabajé individualmente. Afortunadamente tuve la acogida aquí de los maestros de la escuela. En el momento en que yo llego estaban saliendo los maestros blancos, ellos los llaman caponía. El director de la escuela era un caponía, un blanco. Pero al ratico empezaron los maestros indígenas a regentar la educación en la escuela, un poquitico fruto también de todo ese movimiento indígena que tuvo un gran auge, digamos, en las últimas décadas del siglo pasado. Al calor de eso, prácticamente es que se funda la maestría de etnolingüística en la Universidad de los Andes. Entonces se lograron abordar o analizar unas 36 lenguas de las 70 que más o menos se registraron para entonces que había en el país, lenguas supervivientes, porque a un ritmo más o menos de cada 2 años se muere una lengua indígena en nuestro país. Pero aquí hay errores. Si vieron, primero, no es buchi como el buche de los pájaros, es buchi. De la llegada de los españoles, según cuenta Sergio Elías Ortiz, había cerca de 300 lenguas indígenas, no dialectos, porque cada lengua tiene sus dialectos o variaciones. Entonces, lo que hicimos fue abordar un poco, recorrer diferentes partes del país y estudiar estas lenguas. En mi caso, pues yo estudié el embera en esta variedad del chamí
y logré hacer para el pregrado de antropología en la Nacional, ya tenía un análisis de la morfología de la lengua, es un poco el carácter, es decir, el estudio de la fonología, cómo se pronuncia, cuáles son sus vocales y consonantes para armar el alfabeto, y también los tipos de palabras que tienen. Yo pienso que si yo canto en mi lengua, en vena, si lo que yo escribo lo puedo convertir en una poesía o en un canto o en una obra dramática, ahí estoy reivindicando, consolidando, apropiándome, ¿sí?, a mantener la lengua materna. Dojura, irate dojura, dojurita, irate, dojura. Edare benatu, edare benatu, mauchare abara, mauchare abara. El embera tiene unos sonidos consonánticos muy característicos, la D y la B. Como pueden ver, son unos sonidos como la D y la B de nosotros, pero simplemente chupando aire, implosivos se llaman, inyectivos. Entonces, este sonido pues no lo conocíamos nosotros y el español empieza a hablar y los niños empiezan a imbuir más de español, y eso de la fonología se llama, la manera como pronuncia, hasta el punto de que estos dos sonidos en cierto momento pueden estar en peligro en muchas familias, en muchos hablantes. Por ejemplo, si yo digo casa, digo de, como si fuera la D de nosotros, de, pero si yo digo en la casa, digo de, con la implosiva. Entonces, para decir en la casa, digo de, en la casa. Entonces, una es implosiva y la otra no es implosiva, es como la de nosotros. Ese sonido se puede estar perdiendo. A nivel de la morfología de las palabras, pues el problema es tremendo porque miles de palabras se van perdiendo porque entran en desuso. Las prácticas medicinales, las plantas que se pierden, los animales que se pierden, la chucha, bonsai, guagua, que ellos llamaban, todo eso se ha ido perdiendo en el monte a medida que la colonización va arrasando para hacer sembrados de café o ganado, etc. Entonces muchas palabras se pierden. La forma como construían las palabras, estas lenguas todavía construyen palabras que nos dejan ver un poco de dónde vienen. Cada vez que uno analiza una palabra en embera, se alcanza a mirar por sus partes que tienen significado, que se llaman morfemas, se alcanza a ver de dónde vienen, es bien simpático. Por ejemplo, de es casa y siwa es orina. Para decir vejiga dicen siwa de, la casa de la orina. Y a nivel sintáctico es cómo organizo las palabras en la oración para hacer mis enunciados. También el español ha empezado a influenciar el embera, entonces ya empiezan a cambiar el orden de las palabras, que es típico del embera, para poner el orden del español. El embera es una lengua sujeto, objeto, verbo, se dice SOV. Es decir, primero digo el sujeto, después el objeto y después el verbo. Entonces, para decir yo como papas, en español es SBO, ¿no? Yo, el verbo y después el objeto. Ellos dicen mua, papa, cobu, coma, bu. Entonces, yo, papa, comiendo estoy o como. Entonces el orden es diferente. Ahora empiezan a invertir ese orden por efectos del español. Yo comencé a hablar así en embera porque es que yo comencé, mis amigos me hablaban y yo no entendía, entonces yo le decía a los otros compañeros que significaba esto, y yo iba uniendo las palabras hasta que fui aprendiendo. Que yo una vez bajé a la reunión a Cristianía y todo el tiempo me hablaron en embera. Entonces yo me vine aburrida, 2 horas de reunión para no entender nada. Entonces vine y le dije a mi hijo, le dije yo no voy a volver a reunión. ¿Por qué? Porque me hablaron en embera y yo de todas formas, yo no soy indígena, yo no entendí ni mu. Buenos días se diría sa ibarishit anuma. Ya buenas tardes, Akiushidama. Yo lo primero que le enseñé a mi mamá era los saludos, porque serían muy importantes, ante todo cuando saludan o algo así. Lo propio acá es cómo amanece y usted le hace bien. Aquí es una comunidad bilingüe, aquí fuera del español, aquí nosotros estudiamos nuestra lengua,
pero ustedes también tienen que someterse a eso, pero igual el tratamiento no va a ser pues como los en vena, pero lo vamos a enseñar, ahí ustedes van a empezar a trabajar. Y ha sido una experiencia muy bonita. Eso es lo que yo admiro mucho en los campesinos. Ellos ponen más atención que los mismos indígenas. Mauricio, este muchacho ha sido modelo para nosotros, o para mí especialmente. El muchacho, no solo él, habían otros muchachos, pero este ha sido muy especial, es muy puntual. Es un muchacho que él no pierde, o sea, las actividades comunitarias, cuando aquí le decimos que hay cosas así culturales, él viene, inclusive él invita a los papás. Aquí he aprendido la cultura, el entretenimiento y el dialecto, que es muy importante ante la cultura de los embenas. Él físicamente para nosotros es un capunía, pero él es un embera más para nosotros. A él no lo decimos, que usted es capunía, no, él se siente muy bien porque es que a él nunca lo discriminamos, él más hace parte de la familia de los embera. Compongo también de la vida, de mi propia vida, de mis sentimientos. Compongo a la madre tierra, de cómo es atropellada, de cómo también reivindico, es un tipo también de denuncia, de reclamo, de gratitud a la GEA. Y también a los sueños, le canto a los sueños. Así pensemos que están destinadas a acabarse estas culturas. Como dije en un momento dado al comienzo, pues son la riqueza de la especie humana, la variedad. Y ahí hay conocimientos que los occidentales no hemos podido aprovechar o no hemos sabido aprovechar por aquello de que pensamos que son sociedades atrasadas, primitivas, entre comillas, que están llamadas a desaparecer, o mejor que desaparezcan porque son un lastre para la civilización. Al contrario, muchos países se han dado cuenta que esta diversidad étnica, como la que tiene el país, pues debería ser una fortaleza del país, una de las grandes riquezas. Sin la cultura y sin el idioma ya no quedarían siendo emberas, sino blancos, porque uno se distingue entre razas por un idioma y por una misma cultura. La colonización nos ha hecho tanto daño que los chicos ahora no quieren saber nada de esto, pero si uno empieza a decir, mira, la lengua es importante, es tan bonita que vos la puedes, digamos, difundir, recrearla de esta o de alguna manera, ahí estás apoyando, ahí estás identificándote y estás dando un mensaje de luz, de esperanza, que en medio de tantas, digamos, de tanta situación cruel, brusca, se puede mantener la lengua materna a través de todas estas expresiones culturales. Esta canción la hice exclusivamente para mi hija, que se llama Irati Dojura. Irati es un bosque que queda en Navarra, es un bosque muy bonito, y Dojura es mujer del agua. Quisimos colocarla Irati Dojura para que significa sirena del bosque. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.